Mi nombre es Alejandro Barrios, actualmente soy estudiante de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico y el tema a tratar es selección de elementos de sujeción, un ejercicio que estaremos explicando y aquí está nuestro material de apoyo, ¿verdad? Elegir los elementos de sujeción para trabajos mecánicos, estos son usados como bases o para mantener los elementos juntos, ¿verdad? Las tuercas, los tornillos son esenciales debido a que estos son los que mantienen los elementos fijos, especialmente en proyectos de tipo mecánico. Antes de elegir cualquier tipo de sujeción, debes preguntarte lo siguiente, que es lo que te dice acá, que dice, ¿qué materiales necesitas unir? ¿Qué grosor de material a unir? ¿Cuáles son los requisitos de peso y fuerza? Y si el material va a ser usado para los interiores o los exteriores, ¿verdad? Entonces, ¿qué material necesitamos unir? Los pernos suelen ser los sujetadores de elección para el metal, poner un ejemplo, aunque algunos se fabrican para otras aplicaciones, pero normalmente los pernos son los que se usan para los metales debido a que son elementos pesados. ¿Cuál es la grosor del metal a unir? Para una conexión segura, el sujetador debe tener la longitud correcta. Debemos hacer un buen cálculo y una buena medida. Cuando hablamos del peso y la fuerza, debemos asegurar el acero estructural para trabajar en manualidades y pasatiempos. Hay un sujetador para cada trabajo. Esto lo escogemos mediante el tipo de material. Y cuando nos basamos en interiores o exteriores, hay sujetadores y acabados específicos para ambas aplicaciones, ¿verdad? Hay que ser sumamente cuidadosos con eso. El sujetador mecánico. El sujetador mecánico es un dispositivo que se utiliza para unir o sujetar mecánicamente dos o más objetos. Hay muchos tipos y diferentes utilidades para los sujetadores mecánicos, pero en general los sujetadores se pueden dividir en dos categorías, como dice aquí, que principalmente son los no permanentes y los permanentes. Los sujetadores no permanentes son los que permiten que las piezas se armen y se desmonten manualmente, repetidamente, y se pueden dividir en dos grupos, que son los sujetadores generales y los sujetadores roscados. Los generales son las llaves, los pasadores, los anillos de retención, etc. A menudo están asociados con ejes. Y los roscados son los tornillos, los pernos y los espárragos, que son los tornillos de fijación, entre otros. Por otro lado, también podemos hablar de los remaches, que se consideran un elemento de fijación permanente, ya que tú quitas un remache y se destruye, obviamente. Los sujetadores roscados, estos son sujetadores que principalmente son utilizados para ensamblar componentes. Aquí por lo menos tenemos reflejado que por lo general se dividen según la muestra la figura. Por lo menos un perno tiene una cabeza de un extremo y la roca del otro extremo, distinta. Y esta empareja con cada tuerca. Los tornillos se utilizan para unir dos piezas de un acoplamiento y similares a los pernos. Lo que pasa es que este tiene una cabeza al extremo y la rosca al otro. Sin embargo, los tornillos generalmente tienen rosca. Y estas rocas son más grandes que las de los pernos, son más largas. Ok. Aquí. Los espárragos, cuando hablamos de los espárragos, es una varilla que se enrosca en los ambos extremos y que une dos partes del acoplamiento. Se puede usar una tuerca en un extremo, ¿verdad? Okay. Aquí podemos ver en la imagen sujetador mecánico, que son los remaches. Aquí podemos ver el extremo distinto al otro, los sujetadores roscados, que es la tuerca. Aquí podemos ver un espárrago y el tornillo. Cuando nosotros estudiamos esto a profundidad y decimos que cuál es la diferencia entre los pernos, los tornillos y los espárragos, es que los pernos generalmente se usan para ensamblar dos o más componentes sin rosca. Cuando se usa junto con una tuerca, el perno permanecerá según el componente sin roscar, ¿verdad? Por lo tanto, manteniéndolo unido y cumpliendo el propósito previsto. O sea, uno va a roscar y el otro sujeta, ¿verdad? En cambio, los tornillos se utilizan como componentes roscados. Esto no significa necesariamente que el componente o los componentes utilizados con los tornillos deben estar roscados. Y la instalación del tornillo puede crear la rosca.
Es decir, que el mismo tornillo genera la rosca mediante el uso, mediante la instalación de dicho tornillo, ¿verdad? Y el espárrago es un sujetador como una rosca externa que se puede insertar en los orificios de los componentes premontados, que se utiliza para conectar con una rosca interna perforada. Okay. Aquí podemos hablar de los tornillos de fijación, que son un tipo de especial de tornillos que generalmente no tienen cabeza, simplemente se utiliza para evitar la rotación o el movimiento entre las partes, es decir, un eje y un collar. La diferencia principal entre un tornillo de fijación y otro tipo de tornillo es que el tornillo de fijación se impulsa a través de un miembro de manera que aplica una fuerza de compresión en otro miembro, mientras que un tornillo perno sujeta los dos miembros. Este es a través de la compresión. Aquí podemos ver fijación, ¿verdad? Los tornillos de fijación. Las tuercas, hay varios tipos de tuercas, que son las hexagonales, la hexagonal delgada, la cuadrada, la ranurada y la del castillo. Y se puede ver la hexagonal delgada, la cuadrada, la ranurada y la del castillo. En sus diferentes longitudes, sus diferentes ángulos y diferentes formas, ¿verdad? Una tuerca es la contraparte del tornillo, ¿verdad? Los pernos y las tuercas se usan juntos para sujetar dos o más piezas que tienen agujeros sin rosca. Pero las tuercas son más utilizadas hexagonales regulares. O sea, es el tipo que más se usa. Porque al haber diferentes tipos de tuerca, hay una más que otra adecuada dependiendo de las aplicaciones. Claro está. También podemos hablar de las arandelas, que son las arandelas de presión, la presión externa y la presión interna. Estas arandelas se usan comúnmente debajo de las cabezas de los pernos y los tornillos. También se usan debajo de las tuercas, ¿verdad? Y ya van debajo de va el tornillo, la arandela y la tuerca. Porque por ahí, o sea, según la aplicación, es que ella va debajo de la tuerca, ¿verdad? Esta se usa para aumentar las áreas de apoyo de la cabeza y proteger el acabado del material durante el ensamblaje. El uso de las arandelas también evita que la esquina afilada del orificio en el que se inserta el perno o el tornillo se dañe el borde de la cabeza del perno. Es decir, esta protege la cabeza del perno y, o sea, puede evitar una falla del perno durante el servicio. Es como un protector. Y aquí podemos ver los remaches, las fotos, que son considerados como sujetadores permanentes, a diferencia de los sujetadores removibles o no permanentes, como decir los pernos o los tornillos. Estos son permanentes. Okay. Ahora entrando en el ejercicio, los cálculos de tornillo de potencia, aquí podemos ver que la rosca cuadrada simple de un tornillo de potencia, como el gráfico te lo dice aquí, podemos reflejar el ángulo del hélice, el ángulo del avance, el paso del avance del tornillo, los diámetros del tornillo, suma de todas las fuerzas axiales que actúan en el tornillo y la fuerza necesaria para aplicar al tornillo para vencer la fuerza de rozamiento, ¿verdad? Entonces, estas son las fórmulas que utilizamos, que el paro momento torsional T es necesario aplicar para el tornillo elevar una carga F. Aquí podemos ver la fórmula. El paro al momento torsional, que es necesario para aplicar que el tornillo baje una carga. Y aquí podemos tener el ejercicio de la aplicación. Aquí tenemos, como podemos ver, una lámina de acero de alto carbono, aseguradamente dos tornillos de potencia con rosca simple de 25 milímetros, tiene un diámetro de 25 milímetros y un paso de 5 milímetros. Dichos tornillos deben ser soportados por una carga máxima considerado por un coeficiente de fricción de collarín de 0.05 y las roscas de 0.08 de diámetro. Collarín de 40 milímetros. Aquí tenemos que es la misma lámina en perfil de 3.8 pulgadas, especialmente una soldadura. Aquí tenemos el gráfico. Vamos a hacer para los tornillos del montaje, aplicamos nuestras fórmulas antes vistas. Aquí tenemos todo. Eso da nuestro resultado. Fue todo.